Bom dia. Vamos a iniciar con el primer laboratorio referente a instrumentos, medidas e incertezas. En el proceso de medición existen varias incertezas asociadas a esa medición. Una de ellas es la incerteza propia de un instrumento. La segunda es la incerteza del mismo medidor, da mesma pessoa que mece o objeto. Por ejemplo, vamos a medir la altura de este cilindro metálico usando dos instrumentos de medida, el paquímetro y un micrómetro. Para usar o paquímetro, primero tenemos que saber qué vamos a medir. Si medimos altura, colocamos el objeto ahí, vamos a medir la altura del cilindro. Con este instrumento. El paquímetro tiene el error asociado al instrumento es medio milímetro. La menor unidad de medida, que en este caso sería de 1 milímetro, dividido entre 2. Entonces sería medio milímetro. Vamos a medir la altura de este cilindro metálico. O siguiente instrumento de medición es el micrómetro. El micrómetro es este instrumento aquí. Entonces, el micrómetro, para comenzar a medir, debe estar calibrado, es decir, el cero, la línea de cero debe coincidir con esa línea superior. Observamos que no coincide, por consiguiente vamos a calibrarlo. Y para calibrarlo tenemos que colocar, pero está en qué sentido, aquí. Tenemos que colocar esto en este buraquinho, aquí hay un buraquinho, tenemos que colocar y tenemos que, ahora fue de más. De tal forma que el cero y la línea superior coincidan. Entonces, este instrumento ya está calibrado y pronto para iniciar la medición. Debemos tener cuidado que en el momento de medir no apretemos mucho para no descalibrar el micrómetro. La medida fue de 24 milímetros y algo más. Ese algo más se determina observando la coincidencia de las líneas verticales, y en este caso fue 24,2 milímetros.
a régua é outro instrumento de medição. Neste caso, o erro do instrumento vai ser a menor medida deste instrumento dividido entre 2. O mínimo que uma régua pode medir é 1 milímetro. Dividido entre 2 seria medio milímetro. Por consiguiente, usando a régua, a altura deste instrumento está em torno de 20 está en torno de 24 milímetros, ¿sí? También hay un error en la observación de quien mide esto aquí. Entonces, en este caso, ese error puede ser mayor. Tenemos este instrumento que nos va a permitir medir la masa. Es una balanza electrónica. Esta balanza electrónica, tiene como dados que fornece o fabricante, nesta região, tem el erro propio do instrumento, que en este caso es 0,1 gramos. Es decir, ese es el error del instrumento. Entonces, vamos a medir cuánto es el valor de este cilindro. Observamos que es 77.37 gramos, más o menos 0,1 gramos. Sería considerando el error do instrumento.